Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer de vuelta estar con todos ustedes. Ya para seguir hablando un poquitito de fútbol, ¿verdad? De todo un poco vamos a hablar, pero vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en el fútbol de Primera División primero y después ya también en la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, porque tenemos una semana bastante cargadita. En el live de las 14, porque hoy sí vamos a hacer varios vivos. Ayer no lo pudimos hacer por diferentes razones. No pudimos estar a la siesta ni tampoco a la tardecita. Pero hoy vamos a estar con este, vamos a estar con el de las 14, vamos a estar con el de las 18 y después vamos a estar con la transmisión del partido de Nacional ante el Palestino por la Copa Libertadores a partir de las 21 horas. Así que hoy nos tienen en exclusiva básicamente, ¿eh? Nos tienen en exclusiva básicamente. Hoy hemos realizado ya prácticamente todas las gestiones, solamente nos falta una cuestión que tenemos que solucionar por ahí capaz, no sé si eso sale, ojalá, no por no querer hacerlo, sino porque es una cuestión de algo que puede resultar interesante para nuestra empresa, entonces ojalá, bueno, no haríamos el de las 2 de la tarde, pero igual creo que da el tiempo después de las 2 para cumplir también con lo otro, ¿verdad? Bueno, vamos a estar charlando de estos temas, vamos a estar hablando, por supuesto, también de la Copa Libertadores, pero mientras disfrutamos de un rico tereré con hielos Iceman y presentados como todos los días por la Fortuna Automotores, queremos comenzar hablando del campeonato local y comenzar hablando de lo que está haciendo el que está como líder del campeonato. Y desde todo punto de vista es sorpresivo, pero a la vez sorprendente lo que está desarrollando el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ha cumplido con la ley primera en el fútbol y más todavía cuando tenés a tu favor la posibilidad de ser local realmente. ¿Y por qué suelo decir que el 2 de mayo es local realmente? No solamente por la distancia, no solamente por el hecho de que cualquier rival tiene que viajar 600 kilómetros para jugar contra el 2 de mayo, algo que habitualmente le cuesta a los equipos capitalinos sobre todo y le rompe a los dirigentes capitalinos el hecho de tener que viajar lejos. Pero no solamente por eso, sino porque además está teniendo el respaldo de su gente, que incluso ya debería ser más a esta altura, para mi gusto y conociendo al público amambayense, pero también me pasada, condiciones climáticas adversas y todo eso, pero bueno. Independientemente a eso, de hacerse sentir como local y de dejar los puntos en casa, que es lo que tiene que hacer siempre un equipo que tiene esa posibilidad, es la ley primera en el fútbol, ganar de local. El 2 de mayo le está agregando otras cuestiones muy pero muy interesantes para el análisis a lo que es su juego. Los que lo seguimos en la categoría intermedia sabemos que hasta de repente no es novedad lo que estamos viendo, pero sí estamos observando de que hay una mayor solidez en ese trabajo colectivo que ya venía haciéndolo bien el 2 de mayo del año pasado. Hoy día creo que con la acertada incorporación de algunos valores, el 2 de mayo está consiguiendo lo que de repente le faltó el año pasado, que era un mayor complemento a la hora del fútbol, pero sin dudas acá hay una base demasiado clara que es la manera de jugar y la manera de ver el fútbol que tiene el cuerpo técnico liderado por Felipe Jiménez. Y otra cuestión, acá no se ve solamente un capricho del yo quiero que se juegue así, como solemos decir de algunos técnicos, porque cada técnico tiene que ver qué es lo que tiene. Cada entrenador tiene que saber qué es lo que tiene en su plantel. Y en base a eso muchas veces tiene que adaptarse, porque vos podés querer jugar como jugaba el Barcelona de Guardiola, pero si no tenés los elementos y los jugadores, vas a tener que jugar de la manera que podés jugar. El famoso optimizar lo que tenés. Y creo que eso lo está haciendo el 2 de mayo. Y felizmente para el 2 de mayo, y felizmente para Felipe Jiménez, el 2 de mayo tiene jugadores que saben lo que tienen que hacer con la pelota. Y es un esquema muy mecánico y muy efectivo hasta ahora. Atacar por la izquierda con las permanentes proyecciones del lateral Castro, hoy día con un Brian Ayala bien complementado como volante por izquierda. Atacar por la derecha de muy buena manera con Elías Alfonso cuando está bien prendido por el costado, así como con las proyecciones de Feliu. Entonces creo que hay cuestiones
tácticas muy, hasta diría, muy simples, pero que resultan ser siempre muy efectivas. La belleza en el fútbol está en la simpleza, decía un gran entrenador, como para mí fue don Luis Alberto Cubillo. Y como decía el querido Héctor Corte, lo más difícil para un entrenador es hacer que su equipo juegue lo más simple posible. Porque siempre también está alguno que quiere destacarse, que quiere firuletear, que quiere esto, que quiere lo otro. Pero el entrenador es el que tiene que saber qué es lo que tiene en su plantel y cómo puede jugar. ¿Por qué querer hacer jugar a un equipo que no tiene los jugadores de esas características, sin embargo? Y el 2 de mayo sí tiene jugadores de características que saben ir al ataque, pero que a su vez saben recuperar el terreno para defender y recuperar la pelota rápidamente. Y en ese sentido tiene dos muy buenos volantes, que, como Javier Domínguez y como Jesús Llano, que no son esos volantes solamente de marca y que saben esperar y patear y recuperar y robar una pelota. Roban mucho la pelota, pero por la velocidad y el anticipo que tienen, y saben salir jugando. ¿Por qué? Porque los dos son jugadores que han crecido con características ofensivas, que de repente por esas cosas y esas posiciones hoy tienen que jugar como unos volantes internos más retrasados. Pero vos lo podés poner a Llano, a Javier Domínguez tranquilamente de volantes abiertos o de enganches, porque los dos tienen la capacidad futbolística y mental para hacerlo. Incluso muchas veces en este equipo el 2 de mayo vos lo ves a Jesús Llano atacando por izquierda y ya ha jugado de volante por izquierda en este mismo equipo, con este mismo técnico, pero con Brian Ayala se masifica esa posibilidad ofensiva que tiene el 2 de mayo por izquierda. Y ha jugado y en determinado momento siempre lo vas a ver a Javier Domínguez atacando por derecha, o recuperando la pelota, o marcando por derecha. O sea, hay una multiplicación de labores en este equipo del 2 de mayo y sobre todo en el medio campo, que hacen que un equipo que en teoría y por las necesidades, por ser Benjamín, por ser recién ascendido, debería o cualquiera creería que va a buscar primero defenderse. No es así. Busca atacar, excepto esos primeros 10 minutos contra Luque en el comienzo del campeonato, excepto esos primeros 10 minutos en donde los jugadores mentalmente todavía no se bajaban del colectivo y Luque aprovechó y le hizo 2 goles. A partir del minuto 15 de ese partido ya vimos el 2 de mayo del año pasado, y después del segundo o tercer partido de este campeonato ya estamos viendo un 2 de mayo mejorando lo que hacía el año pasado. Si es necesario jugar con 9-9 de área, se juega con 9-9 de área. Tiene varios, tiene Zárate, tiene Fleitas. De repente no, si es necesario jugar con punteros mentirosos, lo hace, como la vez pasada, como en el último partido contra Meliano, jugando con un hombre menos gran parte del partido. Terminó pintándole la cara en lo táctico y en lo futbolístico al Deportivo Ameliano, que es un muy buen equipo. Ameliano es un muy buen equipo. A veces no rinde lo que rinden partidos contra los grandes, ok, pero es un muy buen equipo, muy bien trabajado tácticamente por Sarabia y antes por Humberto García. O sea, ahí también ya existe una base, que es para mí lo fundamental que sí tiene también el 2 de mayo, la base. Y acá quiero destacar esto. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia, y los que seguimos la intermedia desde su primer año, que equipo que sube habitualmente cambia el 90% de su plantel. Ha pasado con casi todos. Y más temprano que tarde vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque habitualmente suben y los dirigentes exigen a los entrenadores que quieren jugadores de primera, jugadores experimentados en la primera. Pero los jugadores de primera, la gran mayoría de los mejores, están jugando ya en los clubes que siguen en primera. Y entonces terminan siendo contratados la mayoría de los jugadores cuyos equipos descendieron. No digo que eso sean malos sus jugadores. Individualmente tal vez hicieron un buen trabajo, pero como equipo no funcionaron. Entonces, ellos son los que quedan libres para ser contratados. Y hasta, lo voy a decir con mucho respeto, hasta son los más baratos, hasta son los más accesibles, y son los que hasta a veces renuncian a ciertas condiciones económicas con tal de seguir en primera división.
Pero ¿qué ocurre? Se acopla a esos jugadores y se saca a jugadores que hicieron todo el esfuerzo por subir. Acuérdense lo que pasó con Guaireña. Guaireña fue campeón de la Interligas. Va a la intermedia. Segundo año de la intermedia sube. Pero casi nadie no era jugador de Guaireña. Lito Duarte y después Rosalino Toledo. Y consta que ninguno de los dos son de Villarrica, ¿verdad? Pero jugaron por la selección de Guaireña. Salieron campeones nacionales de Interliga por Guaireña. Y pongámosle 2, 3 más, lo que se quedaron en el primer año de la intermedia, a jugar. Pero después se trajo jugadores de todos lados, de todos lados, de todos lados. ¿Y qué ocurre ahora cuando Guaireña bajó? Ninguno de sus jugadores se queda. Y además Guaireña tiene el problema ahora que no puede fichar por la demanda que le hizo Taylor, ¿verdad? Pero ese es otro capítulo que lo vamos a tocar otro día. Pero digo nomás, ¿cuál es la diferencia? Pasó con Fernando de la Mora en su momento. Santaní fue el que más o menos mantuvo su base también y estuvo un par de años en primera división. Pero la mayoría cambia todo lo que tiene. Ejemplo parecido al de 2 de mayo, Deportivo Trinidense. Basó su alineación del año pasado con una tremenda campaña, siendo tercero en todo el año, con la base que jugó la intermedia. Sí, muchos jugadores ya de primera en ese equipo de la intermedia. Sí, pero hicieron la campaña de la intermedia. Y la mayoría de jugadores de la casa, que ya jugaron anteriormente siendo jovencitos en la primera división. Pero la base era de la casa. Mantiene el mismo técnico desde la primera fecha hasta la última. Por más que un par de veces haya tambaleado por una seguilla de empates, no, se lo mantuvo a Rúa, mantuvo el plantel. Incluso cuando se le va uno de los jugadores, ahí recién busca otro. Y también con jugadores, uno ya de un largo recorrido como César Benítez, por ejemplo, ¿verdad? Pero era lo que le faltaba, entendió el técnico, porque Chechi te puede jugar de central o de lateral. Te soluciona varios aspectos en la defensa. Un referente importante, vicecampeón de América como Marcos Rivero, que se mantenía ahí, rotando con Salcedo o con Jara, ¿verdad? Pero mantenía una base. Tenía ese medio que se desarmó este año y bueno, le está costando en el plano local. La Libertadores es otra historia. Y 2 de mayo, a mí me asustó cuando veo la lista de contrataciones de 17 incorporaciones, creo que tenía 2 de mayo. Yo dije, a la pucha, van a cometer el mismo error. Y ahí veía los nombres, ¿verdad? Hacia acá, lo otro, Y ahí es donde uno tiene que darle el mérito al entrenador. Porque el entrenador puede pedir los jugadores. Y la directiva también le dice, che, pero profe, ¿sabes qué? Tenemos esta a nuestra disposición. ¿Qué te parece si viene a sumarse? Y sí, está bien, ¿verdad? O podés sumar, porque realmente no podés tener un plantel corto en primera división. Podés sumar, pero el asunto no pasa luego por la cantidad de lo que sumes, sino por la calidad. Ahora, si tenés muchos para elegir, es mejor. Pero ¿qué ocurre? El primer partido, 2 de mayo contra Luqueño, creo que jugaron 4 o 5 del año pasado, de los cuales solamente uno era de Pedro Juan. Pero que ya estaban el año pasado Llano, Javi Domínguez y compañía. O sea, acá el tema no es que sea Pedro Juanino sí o sí, no, lo que estoy hablando nada más es que ya jugadores que venían de la intermedia. Pero después esto fue aumentando. Y ahora tenemos que decir, los últimos partidos eran 7 el año pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que mantener la base, mantener la idea futbolística, acoplar en las posiciones en donde podés maximizar lo que ya tenés, o sea, acoplar gente que aporte al crecimiento futbolístico, que me parece es lo que hizo el Deportivo 2 de mayo. Por eso le está yendo bien. Muchos dicen, no, se va a caer pronto. Esa es otra historia. Ese es otro departamento. Eso se verá con el correr de los partidos. Eso está en manos del 2 de mayo, demostrarnos si va a continuar en la pelea, si se va a caer, si no se va a caer, se le va a terminar el combustible o no. Yo creo que muy fácil no va a ser que se le termine el combustible porque tiene un plantel bastante largo. Incluso jugadores de mucha calidad que ni siquiera están jugando casi todavía. Por ejemplo, Junior Noguera, ¿verdad? Doy un nombre, David Fleitas. Jugadores que ya tuvieron, el caso de Fleitas, su explosión en primera división nacional. El caso de Noguera en las selecciones juveniles y algunos partidos importantes en la primera del Cerro, ¿verdad? Pero hoy
en el esquema y en la manera de jugar de Felipe Jiménez. Brian Ayala es el que cae a 7, pero nambrena luego cerca de Jesús Llano y con César Castro, que es un lateral que a mí me encanta. Ya en la intermedia, creo que muchas veces buscamos los laterales, hablamos de los laterales para la selección y todo eso, y buscamos y no encontramos. Y ¿saben qué? Denle un campeonato entero a este chico en primera división, y si no se lesiona, y si no se le sube los humos a la cabeza, denle un campeonato entero. Así como por fin tuvo Matías Espinosa en Libertad, para que todos digamos que tiene que ser el lateral de la selección. Denle a este chico Castro, vamos a ver que nos puede dar muchas cosas. Denle a Feliu. Conte que Feliu tiene un problemita cuando llega hasta el fondo, el tema del centro, ¿verdad? Que si lo corrige, y lo puede hacer todavía, es joven, creo que ganamos un gran lateral derecho. No me digan apresurado, porque en 8 fechas estoy hablando todo esto del 2 de mayo. No, este 2 de mayo no es solamente lo que estamos viendo ahora. Este 2 de mayo es la extensión de lo que ya vimos el año pasado. Y ¿saben más por qué todavía? Porque cuando terminaba el 2022, faltaban 5 fechas para que termine la intermedia, y el 2 de mayo estaba peleando, estaba en posición de descenso. Y en la intermedia bajan, ahí no bajan 2 y nada como en la primera. Y faltando una fecha recién matemáticamente se salvó el 2 de mayo. Entonces, y a partir de ahí vino un trabajo. Ya Felipe Jiménez era el entrenador de ese tramo final, y después viene el trabajo del 2023. Y el 2 de mayo comienza haciendo una campaña para campeón. Peleando siempre arriba desde el comienzo mismo, para olvidarse del tema del promedio. Y lo hizo relativamente, casi a la mitad del año recién, del torneo recién, pudo despegarse un poquito de la zona del descenso, porque estaba muy mal el 2 de mayo. Pero con fútbol y con una actitud absolutamente diferente a lo que veíamos los años anteriores, comenzó a jugar el 2 de mayo. Y fecha a fecha iba mejorando en lo futbolístico, en lo colectivo. Y además tiene algo que a mí me gusta. Si hay que levantar la pelota, se levanta. No es nada de decir, no vaya que levantar la pelota, no vaya que pasar vos lateral derecho, no. Si hay que reventarla, se revienta. Veo que se trata de evitar, pero si no hay espacio para la salida, los centrales sacan una pelota larga, pero no a cualquier lado. Sacan buscando los costados, a 30, 40 metros donde ellos están. Por lo menos, si el equipo rival recupera, para que vos tengas tiempo de respirar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que cualquiera que haya jugado fútbol en la canchita, comercial, inferiores y más en primera división, sabe que hay momentos en donde vos tenés que respirar. Y que lo mejor que puedes hacer es respirar arriba. Lanzando tu pelota arriba y defender arriba. Y este equipo lo hace muy bien. Lo hace muy bien presionando arriba, no dejando salir cómodo al equipo rival. Entonces, son méritos muy importantes que está teniendo el 2 de mayo y que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Además, el 2 de mayo no tiene la presión de sí o sí tener que pelear para ser campeón. Yo sé que el hincha del 2 de mayo, el auténtico hincha del 2 de mayo, va a entender lo que quiero decir, y no es por conformismo, sino que el 2 de mayo entra con un objetivo. Pero hoy ese objetivo está largamente saldado. Hoy el 2 de mayo, para que tenga problemas con el promedio, el 2 de mayo tiene que perder 8 partidos seguidos. 8 partidos seguidos tienen que perder el 2 de mayo hoy para tener problemas con el promedio. Tiene 16 puntos en 8 partidos jugados. Tiene un colchón de 8 partidos para entrar en la línea de Tacuarí. No más lo es, no es ni siquiera el Sol de América. Bueno, también de Sol, porque Sol al ganar ayer también se le acerca a Tacuarí, ¿verdad? Pero me parece que lo del 2 de mayo es tan simple y tan lindo a la vez que su gente podría ilusionarse. No sé si con ser campeón, pero si haces una campaña regular así como esta, por lo menos tienes que comenzar a pensar en la Copa Libertadores para el año que viene. Y creo que el 2 de mayo, hoy,
Después de muchos problemas que ha pasado también, dirigenciales, económicos. Yo sé todos los problemas que ha pasado lo de Mayo, que no vienen al caso recordarlos. Porque no todos también son dirigenciales deportivos. Pero el 2 de mayo se ha sabido levantar, tiene una dirigencia nueva, hay gente joven, hijos de grandes dirigentes también que han tenido el club, que se han metido y con todo en el Deportivo 2 de mayo. Por eso yo le pongo mi ficha a que el 2 de mayo va a ser una gran campaña. No solamente por el cariño que mucha gente sabe que le tengo al Deportivo 2 de mayo y que hasta diría mucha gente de que soy hincha del 2 de mayo. Sí, le tengo un gran cariño al 2 de mayo. Tal vez por eso me siento más contento y más emocionado de saber de que se está haciendo un buen trabajo y de que el 2 de mayo puede ser, sinceramente, un gran protagonista. Y si sigue así, prepárense para los estadios llenos. Prepárense Olimpia y Cerro, que cuando vayan allá no van a ser locales. Prepárense todos, porque si el 2 de mayo sigue así, realmente es cosa seria. Seguimos disfrutando de Enrico Tejeré con los Iceman. Ya había a comenzar a leer sus comentarios, agradeciendo de vuelta su presencia, su sintonía, el acompañarnos como todos los días. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por la sintonía. Hola de Nilsson, gol salva, dice 2 de mayo en modo carrera ascendente y sale campeón de la apertura en su primera temporada, dice de Nilsson. Fabio dice de Nilsson, eso sería una salvajada, pero qué lindo sería eso, verlo campeón en la apertura. Dice. La verdad que para muchos es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está Libertad tiene un partido menos, porque Olimpia se despertó, porque Luqueño no está lejos. General está haciendo también una buena campaña, sigue invicto. Guaraní y Cerro, cierto, están a 5 puntos, pero falta mucho todavía. Pero creo que es momento de dejarle disfrutar a la gente del 2 de mayo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo por ahora. Y ver hasta dónde puede llegar. Bueno, a ver, me voy un ratito también al Twitch. Un gran saludo para todos. Hola Marc, buen día, salve Ayrton, si está por ahí, ya listo con un TV helado, comenta, esperando que empiece el vivo. Dice, gracias Marc, esto fue antes del comienzo, ¿no? Ayrton ahora mismo está por Asunción en una entrevista. Después ya va a estar acoplándose para esta tardecita y para el partido de hoy en Nacional contra... Vamos a ver, depende de la hora que llegue, a ver si hacemos el resumen que teníamos previsto para hacer, lo haríamos a las 18. Resumen de toda la actividad del fin de semana, ¿verdad? Fútbol internacional, los paraguayos en el extranjero, algo de NBA, algo de rugby, por supuesto también lo de Joshua Dorsey. Vamos Trico, hoy cesando, sí, los que seguimos la intermedia sabemos que cualquier equipo le baila a los de la primera, dice Rafa. Buen día, hola Ferdinand, ¿qué tal? 2 de mayo que casi no le pudo ganar a Sol en la intermedia, sube en la primera y le 2-0, dice. Para mí Sol cometió un error al sacarle a César Castro. Opino exactamente lo mismo. Ahora está mejorando Sol con Humberto García. 2 empates y 1 victoria con Humberto García. Pero sacarlo a Castro después de haber hecho la pretemporada para traerlo a Humberto Velar, que descendió, y no nada contra Humberto, que descendió con Guaireña, me parece que no fue muy inteligente lo que hizo la dirigencia de Sol América. No fue nada inteligente. Bueno, a ver. Buenas tardes, Salva. Día lluvioso por gran parte del país. Dice Matías. Este mensaje ya era de ayer, ¿verdad? Sí. Buen día, Salva. ¿Cómo duele la pérdida del profe Cortés? Ni te imaginas. Hola, Salva. Después de cuánto tiempo vemos a un equipo que no es Libertad puntero sacando las 2 primeras fechas de este campeonato. Y la verdad que hace rato, Ray, porque el año pasado, ¿te acuerdas que el Libertad fue puntero? Bueno, en la primera fecha no, pero a partir de la segunda hasta la 44 fue puntero Libertad. Buenos días, amigos. Saludos de São Paulo, Brasil. Éxitos. No sabes quién viene a hacerlo de dice Cristian. Y Bernay sigue, Cristian. Bernay sigue.
Ray dice, ojalá que este nivel de 2 de mayo se mantenga y no sea un envión del momento. Lastimosamente acá los dirigentes trabajan en su mayoría ahí, por eso no tenemos avances que perduren, dice. Y ojalá que la dirigencia del 2 de mayo haga ese buen trabajo. Hola Héctor, qué desastre Tacuarembó anoche, absurdo fue su juego, sin ganas, de los más pobres que vi en muchísimo tiempo, dice. ¿Sale Bernay o no? Dice Cristian. Y recibió el apoyo de la directiva, Cristian. Cuando habitualmente un entrenador recibe el respaldo de la dirigencia, es porque oye emociona. Ahora, raro fue que ya no le hayan sacado. El asunto es que no pierde tampoco, ¿verdad? Lo que serían los equipos del interior si nuestra liga estuviese bien planificada, estructurada y con una buena inyección económica, dice JR. Nuestro campeonato tiene muy pocos equipos, los que no entran en el torneo internacional pelean por no descender y los que ya están en copas internacionales luego se descuidan y caen en el descenso, dice Ray. Hola Tinker, ¿qué tal? Espectacular la edición Tinker de Paraguay-Brasil. Les invito aquí en el canal que vayan a ver el capítulo 5 de la hermosa película Paraguay campeón del Proolímpico. Ahí pueden ver todos los goles también de lo que fue la campaña de Paraguay. Bueno, imagínate un torneo donde algunos equipos se puedan dar el lujo de no pensar tanto en lo uno o lo otro y poder invertir en infraestructura o armar una estructura para potenciar juveniles y captar gente, dice Ray. Lo demás, yo soy un equipo que por arrastre le debería ir muchísimo mejor de lo que le va. El 3 por infraestructura y por ser el club más importante de una ciudad importantísima también, dice. Pero el 3 está ensimismado en cuestiones internas. Ahora no que... se faltó a los estatutos, que se violó esto, siempre están, no tienen nomás mucho ruido acá en Asunción, pero hace años que están en unas luchas internas, expulsaron a un presidente que tuvo más de 10 años con juicio con el club, ahora ganó el juicio, como el caso de Benítez, pide su reincorporación como socio, ahora es socio, ahora hay otro grupo que le está peleando, movimiento institucional, le está peleando a Aranda, los Aranda que según los otros se adueñan del club y cosas así, ¿verdad? Y así no van a crecer. De un comienzo donde llevaban mucha gente, donde el hincha paranaense se sintió consustanciado con el equipo del 3 de febrero en aquella época, Tacuara Cardoso, Eder Godoy, Neri Quintana, el Chino Cáceres, de esa época. Hoy ya no se siente lo mismo en Ciudad del Este. No se siente lo mismo en Ciudad del Este. Bueno, hace un buen tiempo en realidad. 3 de febrero lleva 50 a 100 personas su partido. En un estadio para 25.000. Entonces, es difícil. Hay clubes que tienen para aprovechar todo eso y no lo hacen. El mismo Luqueño, por todo lo que es como institución, debería ser muchísimo grande de lo que es. Y es lo mismo que estoy diciendo, Ray. Incluso en Luqueño más grave todavía el tema político interno que lo de Ciudad del Este. Por décadas ha habido problemas en Luque. Buena salvada, ojalá que el año que viene no lleve jugadores acabados que le hagan descender, dice Rafael. Y de Guaraní ni hablo, ¿verdad? Porque es vergonzoso ese año como los dirigentes no aprovechan todo lo que Guaraní como institución histórica puede dar, dice Ray. Ni hablar realmente. Salva, suponiendo que nuestra liga tuviese 20 equipos, sería justo que todos los equipos que jueguen por no descender, ponerlos a jugar directamente en la promoción con los equipos de la intermedia, dice. Y es un sistema. Hola Salva, qué pena lo de Héctor Corte, dice Lucas, ni hablar. Capiatá también mantuvo un tiempo el equipo que lo hizo ascender a primera, luego empezaron a contratar los jugadores que dijiste vos, dice Rafael. Así mismo. El tema es que los dirigentes creen que traer refuerzos de intermedia es un desprestigio y cualquier aparato de afuera es mejor y les sale más caro y es de menor calidad. Lo mismo pasa con los DT de Paraguay, dice. ¿Cuándo fue la última vez que ganó la liga un equipo nuevo? Sol de América fue, dice Juan. Y Sol fue el que llegó a ser campeón. Buenos días, Salvador. Vaya Caruta, con Héctor Corte como técnico. Vaya Caruta, esa es una buena pregunta, che. Es una buena pregunta. Un ratito. A ver, ¿dónde está el menú? Acá está. Bueno, estofado de carne, tallarín, guiso de cerdo con arroz, asado a la olla, puré shirirí,
A la pucha, costeleta a la plancha, vacuno y cerdo. Bife de carne con cebolla, grillé de pollo, y lo clásico, marinera, milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de mondongo, arroz con queso, volvió el arroz con queso, repollo, lechuga y puré. Bueno, creo que hoy le vamos a bajar un curechirirí, un curechirirí con arroz queso. Ese le vamos a meter hoy. Sí, señor. Bueno. Para mí, ¿cuándo juega Paraguay femenino en semifinales, las semifinales de la Copa de Oro? Dice, no, Paraguay perdió en cuarto de final contra México 3-2. Gran partido de Paraguay, pero perdió 3-2. A ver. Buenos días, Salva Maya Caruta. Ahí ya está, Gabriel, ya te conté ya. A Gavilán le echaron por empatar también, pero como él era paraguayito nomás, dice Juan. Tinker, qué buena película de la Paraguay, mínimo un gol por partido, ¿verdad? Hace rato que no teníamos tantos goles de las campañas de Paraguay. Y el último capítulo va a ser el mejor, con festejo y todo. Ese va a estar espectacular. Salva ganó cada cupé ayer, sí, ganó 5-1 a Altos. Hola, Salva, ¿quién sería el clásico del 2 de mayo? Santaní, 2 de mayo sería... Salva, ¿cuándo te vemos nuevamente por Pedro Juan? ¿Alguna anécdota de partido que tenga en el Río Partido? Francisco, sí. Y tenía que haberme ido hace 15 días y no pude. Vamos a ver si... Probablemente la Semana Santa ya pasa por allá. Probablemente. Estamos viendo, porque también tengo pendiente una visita a mis familiares en Iguazú, en Ciudad del Este. Les había dicho que me iría en la Semana Santa, pero también tengo promesa de ir a Carmen del Paraná. Depende, si voy a ir acompañado, creo que voy a irme a Carmen. Si voy a irme solo, voy a irme a Pedro Juan o a Iguazú. Fuerza Nacional a ganar hoy, ojalá pueda jugar en su estadio la fase de grupo de la Libertadores. Los equipos del interior necesitan organizar. ¿Qué anécdota en el Río Parapitinte? Una vez entramos en la cabina y empezamos a hacer las pruebas para la transmisión y todo eso, y cuando eso todavía por Antelco, ¿verdad? Tenía ahí el guardahilo, el Antelco, que te colocaba todo, y había sido en nuestra línea salía, nosotros estábamos en radio, era la deportiva con eso. Eso fue hace poco. Estábamos el 1 de marzo. Y nos conectaba a nuestra línea y escuchábamos. Yo le escuchaba a Radio Nacional. El de Radio Nacional le escuchaba a Cardinal. El de Cardinal lo escuchaba a nosotros, ¿verdad? Y era un zarambí, se hizo todo así el tema y bueno, y había dos opciones, ¿verdad? O cambiábamos de cabina o lo lógico era que la gente de Antelco cambie todo y nos ponga cada uno como tenía que ser, ¿verdad? Se equivocaban ahí, el cablerío que había, estaba muy descuidado el Río Parapití cuando eso. Fue un poco después de la Copa América nomás, pero ponele 2 o 3 años. Y bueno, o si no, la gente de Antelco ya se fue. Ellos vinieron, colocaron todo el mediodía, el partido era a las 3:30 de la tarde, colocaron todo el mediodía y después muti por el foro. Domingo, caro. Y no estaba muy acostumbrado, por lo visto, a trabajar todos los domingos con tantas radios, ¿verdad? Pero Juan, siempre hubo 2 radios tradicionales, ¿verdad? Como en Burucuyá y como en Mambay, en las transmisiones del fútbol, en esa época, antes de las FM. El ayayapota, no había más, llamamos, yo me voy y hablo con Leo, Leonardo Paredes, Leonardo le llaman los tipos, por ahí desapareció los tipos, y en la Antelco no contestaba nadie. Se va, le manda a uno de los muchachos ahí para que le busque a la gente de Antena y por allá de Antelco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y recuerdo que por Cardinal estaba Gaspar y por Nacional estaba Carlos Miguel Peralta, yo estaba por 1 de marzo. Carlos Miguel, ¿qué hacemos, Gaspar? Y había la opción más lógica, pues era, bueno, al no haber, entonces, vos que escuchás, Salvador, en tu retorno. Y yo te escucho a vos, Carlos Miguel. Bueno, y vámonos,
Entonces, Carlos Miguel abre cabina, se baja la Gaspar cabina, a Gaspar o la se cabina. Hoy, con la Sarambí, esa. Después, por arte de magia, cuando empezó el partido, a los 30 minutos por ahí, yo no me escucho más a mí. Le escucho a Carlos Miguel en mi auricular. Carlos Miguel, y salimos los tres así, mira, pusieron todo bien. No sé quién le encontró al delantel y vino sin avisar, no cambió todo, puso todo bien como tenía que estar en el principio. Pero cambia Paite y la de cabina. Roñe cambia allá de cabina, me voy, ¿qué mató la bolsa? Y antes pues, era que te entre un gol, si vos estás 4 horas y justo entra un gol y no transmití el gol, pues lo peor que le puede pasar a un relator. Y esa es una de las tantas, ¿no? Después una vez cuando me quedé encerrado, nos quedamos encerrados en la cabina, había una persona que abría las cabinas, ¿verdad? Y yo estaba en la cabina en Burucuyá. En Burucuyá no transmitió eso porque no me acuerdo qué era, no jugaba 2 de mayo. Nos abrieron todo, y después terminó el partido, 5 o 10 minutos, la mayoría ya se fue todo porque se transmitía otro partido detrás, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros transmitíamos ese partido nomás. Y el tipo cerró toda la cabina. Y nosotros estábamos adentro, no se dio cuenta que nosotros estábamos todavía adentro haciendo el post partido, ¿verdad? Pues tú más ahí, nosotros estábamos todavía adentro. Hasta que después vinieron a liberarnos. Algunas de las anécdotas, tengo muchas. Fuerza Nacional a ganar hoy. Los equipos del interior necesitan organizarse mejor en infraestructura. Además, en el interior se mueve mucho efectivo. Ellos pueden crecer de querer, es el problema. Dice. Menudo el minguero el de hoy salva. Dice. Parece que la campaña del intermedio de mayo no fue casualidad. No fue casualidad. O más ya Cacupé entonces este año en futsal. Dice. Cacupé perdió. O sea, empató y perdió todos sus partidos amistosos. Y ahora en lo que es real, comenzó bien. Le ganó a Samber de visita 3-2. Empató con Itacurubí de local 3-3 y ayer le ganó a Alto 5-1 de visitante. Buen comienzo de Cacupé. Para mí este campeonato lo gana Franco de vuelta. Y la verdad que no he visto un poco todavía. Sé que Franco le ganó a Paranaense en el comienzo. Ojalá algún día haya en primero algún equipo cacupeño salva. Y ojalá. Tu pronóstico para la noche de Salvador. El Nacional querido, viejo. Nacional querido. Nacional. Bueno. Salva Ruán va a jugar en San Lorenzo, dice. Buen arquero, Ruán. Buen arquero. Y creo que va a un equipo que va a pelear el ascenso, ¿no? Ruán. Está muy rico el tereré hoy, con hielo Ayman como siempre. Sin remedio refrescante, con la hierba clásica, así. Y lo cuesté como se dice, pero el primer mate no, pues ya. Relatar esta noche el partido nacional, Salva, sí, relatamos hoy. Desde las 9. Salva Nation, Facto Nation, dice Nelson. Aguante la academia, dice Gabriel. ¿Cuándo vuelve? Ya está todo reverso. Y teníamos que haber vuelto ayer. Ayer íbamos a hacer el programa, pero con lo que pasó con Héctor Eduardo, no, ni siquiera planteamos hacerlo. Directamente. Demasiado cercano para los dos y últimamente con Edwin, entonces ni siquiera hablamos, ni dijimos nada de que vamos a suspender, ni que vamos, así que directamente nomás ya levantamos por hasta nuevo aviso, ¿verdad? Vamos a ver cuándo. No creo que esta semana. No están dadas las condiciones, ¿verdad?
Bueno. Hierba clásica, Nayel Sepio es el Comité. Comité. Saludos de Pedro Juan Caballero Salvador, aguante el gallo norteño, dice Nacho. Tenemos salvaneta para esta noche entonces. Sí, hoy estamos. A partir de las 21 ya vamos a estar con el Partido Nacional. A partir de las 21. Incluso estábamos analizando la posibilidad de ir a hacer desde el estadio, pero vamos a quedarnos nomás todavía a hacer desde el estudio. Capaz en la fase de grupos, dependiendo del respaldo comercial existente también, porque hacer el estadio tiene un costo bastante importante. Y como la radio estuvo fuera del aire por 2 semanas, por todos los equipos que tuvimos que cambiar, estamos recién al aire otra vez desde ayer, entonces no hicimos la producción comercial. Pero para la fase de grupos creo que vamos a acompañar a los equipos paraguayos desde el estadio. Un gran saludo para toda la gente de Radio Ñuaí FM que nos está escuchando. Un fuerte abrazo para todos. Ñuaí en Pastoreo. A la orden siempre. A todos los compañeros de Ñuaí. Bueno, a ver qué más hay. En el live de las 14 vamos a hablar más profundamente del Partido Nacional, más profundamente de la Libertadores, de la Copa Sudamericana. Queríamos completar un poco esto del fútbol de primera división para analizar la campaña del Sportivo 2 de mayo, que desde todo punto de vista está súper bien. Salva, van a transmitir los Juegos Olímpicos, dice. Y la idea es esa, Gabriel, pero necesitamos concretar los 1000 seguidores para fines de este marzo. 1000 seguidores en el canal de Icar Sports. Si completamos los 1000 seguidores para este mes de marzo, vamos a hacer la organización correspondiente para transmitir 14 horas por día los Juegos Olímpicos. Desde el primer evento hasta el último de cada día. Con resúmenes entre las pausas, pero 14 horas seguidas de Juegos Olímpicos por día. Como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Así que esperamos el respaldo de todos también, que se suscriban a Icar Sports, que nos acompañen en eso, porque es un proyecto bastante interesante. Estamos queriendo ver la manera de poder hacerlo relativamente con imágenes, que va a ser mucho más complicado. Creo que eso va a ser hasta imposible si se quiere, pero por lo menos en los resúmenes estamos tratando de llegar a algunos acuerdos. No sé nomás cómo van a tomar acá, ¿verdad? Porque acá hay un canal que tiene los derechos. Nosotros tenemos los contactos con algunos canales de afuera. Así que vamos a ver. Primero vamos a asesorarnos bien, ¿verdad? Analizar todo bien, porque no les va a gustar. Yo sé que no les va a gustar. Si no, igual lo vamos a hacer tipo radio durante todo ese tiempo que les digo. Deporte por deporte. No solamente fútbol. Deporte por deporte. Bueno, poner el link del canal. Dice, sí, voy a ponerle acá el link del canal para que sigan también entonces a Icar Sports. Ale Arce metió gol, sí, en su debut en la Liga Ecuatoriana ya metió un gol. En su debut en la Recopa metió, y metió en su debut en la Liga Ecuatoriana. Comenzó bien, Alex, comenzó bien. Ayer también hubo un gol de Juan Franco, con el muslo, en el fútbol argentino para Instituto. Buena presencia de los paraguayos hasta ahora. Bueno, estoy viendo una entrevista. De patinaje, ¿dónde es eso? Una cooperativa. Bueno, cuando una entrevista aquí Chipo, Gabor Martín Poca. Él comenzó con nosotros en el diario El Extra. Cubría el torneo del Club Centenario. Le mandábamos al Club Centenario. Tenía todos los datos del Club Centenario. Es cheto.
¿Qué pasó con la entrevista con don Carlos Garas ayer? Y lamentablemente el jueves teníamos que hacerla y inconveniente de salud que tuvo la familia de Edwin, no pudimos hacerlo. Y nos disculpamos y quedamos para otro día, ¿verdad? Vamos a ver cuándo podemos coordinar. Sí me prometió que cuando esté por cada cupé iba a pasar acá por la radio, ¿verdad? Pero todavía no está teniendo tiempo, está muy solicitado. Charla aquí, charla allá, reunión aquí, reunión allá. Espero que, como leí la red, que Garnero no se haga el... El tema de los autos se le considera deporte. Pregunto por qué cómo no se compite en los Juegos Olímpicos por esa competencia. A ver, están los deportes olímpicos y hay muchos deportes que no son olímpicos. El turf no es un deporte olímpico, el hipismo sí. El fútbol de playa no es un deporte olímpico, pero es un deporte de mucha trascendencia a nivel FIFA, a nivel mundial. El fútbol no es un deporte olímpico. Fue experimental en un torneo, pero no es un deporte olímpico. Hay algunos deportes que fueron aceptados como deportes olímpicos con el correr del tiempo. Entiéndase el básquetbol, el béisbol, el softball. Fueron aceptados dentro del mundo olímpico. Pero hay otros que todavía no. Al comienzo los deportes olímpicos eran los del atletismo, era el heptatlón. O sea, los 7 deportes más había otros deportes que fueron desapareciendo incluso. Después ya en la era moderna de los Juegos Olímpicos se acopló el fútbol, se acopló el voleibol y después fueron acoplándose otros deportes como el handball, como decíamos el básquetbol y varias otras actividades como el badminton. El tenis ya formó parte del comienzo de los Juegos Olímpicos modernos. Juegos Olímpicos modernos podemos decirlo desde el comienzo del 1900 a esta parte, ¿verdad? 1890, bueno, no recuerdo bien el año, cuando pierde Coubertin, reanudó los Juegos Olímpicos después de una larga pausa. El francés Pierre de Coubertin, el presidente del Comité Olímpico Internacional, reanudó los Juegos Olímpicos que, como hoy los conocemos, bueno, en cierto modo, ¿verdad? Porque hoy día tenemos más de 50 deportes, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Resistencia? Por eso descendió a primera, a intermedia. Evidentemente los malos resultados, ¿verdad? Evidentemente los malos resultados. Era un equipo que jugaba bien algunos partidos, jugaba mal otros y bueno, le tocó porque algunos tenían que descender. Podía haberle tocado a Tacuaré, podía haberle tocado a General Caballero, pero le tocó a Luque. Bueno, Salva, ¿cuántos años de trayectoria tenés de periodismo? Y bueno, ahora tengo 49. Y comencé a los 14, casi 15. Ponele 35. Creo que voy a cumplir 35 en noviembre. Ya creo que es 35 años. 35 años. Ya quedó la suscripción, Salva, dice, gracias Mark, muy amable, se ha suscrito en el nivel 1, dice, perfecto, gracias Mark, fuerte abrazo. Aquí en el Twitch, en nuestro Twitch también tenemos previsto transmitir los Juegos Olímpicos si llegamos a ciertos números, si llegamos a ciertos números. Ahora tenemos 1160 seguidores. Voy a hablar con producción, creo que no sé en cuánto habían quedado, porque este tema del Twitch realmente no lo manejo yo todavía. Tengo otra gente que lo hace, pero si llegamos a los Icar Sports también lo vamos a hacer por el Twitch. Lo vamos a hacer por el Twitch. Lo ideal sería tener 10.000 seguidores, ¿verdad? Vamos a ver. Y por sobre todas las cosas, tener suscriptores. Tener más suscriptores. Creo que tenemos 7 suscriptores hasta ahora. Y lo que sí vamos a hacer es... O sea, quieren hacer. Yo todavía no estoy totalmente de acuerdo con esto. No me gustaría hacer esto.
que serían transmisiones diferenciadas para los suscriptores. Estoy viendo la forma de no llegar a eso, pero vamos a necesitar un fuerte respaldo económico para la cobertura también. No es estar 14 horas hablando al pedo, no, hay muchas cosas que tenemos que instalar, que tenemos que hacer, tenemos que mejorar el estudio, queremos hacerlo tipo televisión, pero a nivel radio básicamente va a ser así. Y hablando permanentemente de todo, ¿verdad? Y no vamos a ser solamente dos personas, ¿verdad? Necesita operador, necesita sonidista y todo. Nadie trabaja gratis. Nadie trabaja gratis. Excepto yo, ¿verdad? Yo soy el único pelotudo que trabajo gratis acá. Después no me quiere ir a trabajar por poca plata de Asunción, pero trabajo gratis acá. Bueno, pero recuperamos nuestro lado, así que tranquilo. De Piajú, Salvador, dice Juan, sí, tenés como para otros 35 años más. Oh, ojalá. Con todos los grandes amigos y colegas que nos están yendo en los últimos tiempos, la verdad que a veces uno piensa que es un bendecido de continuar dentro de este plano, ¿verdad? Bueno, a ver qué más. Vamos a hablar de Nacional, pero el equipo nacional. Sí, vamos, a las 14 vamos a estar exclusivamente Copa Libertadores de América y también Sudamericana, pero centrándonos más en Nacional. Pero les adelanto que Nacional, Jorge, te digo que el mismo equipo que ganó la otra vez. El mismo equipo. ¿Va a transmitir por la FM? Sí, vamos a transmitir por la FM. Bueno. A ver, ¿qué más? Está medio caigüe los muchachos, ¿no? Es tiempo de estirarlo. Aunque aquí salió el sol recién. Espectacular. Llovió toda la madrugada y ahora sale el sol. Mira un poco este documental, dice. Descubrimientos en el Vaticano que sorprendieron al mundo. A la pucha. Esas son las cosas que a mí me gustan. Gracias, querido presidente. Acá me pasaron ya también otro. 2 de mayo, 8 partidos jugados, 5 ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 13 goles a favor y 7 goles en contra. En los 5 partidos ganados están los 3 puntos ganados a Cerro Porteño, ¿verdad? Tiene 4 partidos ganados en cancha, 3 de local y 1 de visitante. Ha jugado 3 partidos hasta ahora de local y ha ganado los 3 que ha jugado de local. Y fíjense que si de 8 jugó solamente 3 de local, a partir de ahora tiene más partidos de local todavía. Buen comienzo de lo demás. La próxima fecha justamente juega de local contra General Caballero el 8 de marzo. El 8 es el viernes a las 20:30. Ese día Sol de América Nacional en el Luis Alfonso Llani a las 18 y 2 de mayo General Caballero en el Río Parapití a las 20:30. El sábado 9 de marzo, cumpleaños de Ayrton, Cerro Porteño Tacuarí a las 19:30. El domingo 10 de marzo, Trinidense Olimpia en el Luis Alfonso Llani a las 18 y Luqueño Guaraní en el Feliciano Cáceres a las 20:30. Y el lunes, Libertad Deportivo Ameliano en la Huerta a las 19:30. Vamos a ver si por ahí no se pospone también ese partido. No, Ameliano partido único. No. En la fecha 10, Olimpia 2 de mayo, en el Defensores de Chaco. Se va a estar lindo. O sea que 2 de mayo juega, lo que me estaban preguntando, 2 de mayo juega la siguiente contra General en Pedro Juan, después contra Olimpia en el Defensores y en la última fecha de la primera rueda juega de local contra Guaraní. Son los partidos del 2 de mayo. Juega de local contra Guaraní y después en el arranque de la segunda rueda juega de local contra Luqueño. Dos partidos seguidos importantes contra Guaraní y Luqueño allá, ¿verdad? Pero primero va a enfrentar a Olimpia acá. O sea, tiene 3 partidos contra grandes rivales. Bueno, General Caballero también, por supuesto, está haciendo una buena campaña, ¿verdad? Ahora primero General Caballero, después Olimpia
después Guaraní y después Luqueño. Lindo calendario para el 2 de mayo. Alguna vez hiciste comentarista, siempre relator, sí, hice varias veces comentarista también, pero ocasionalmente. A esta altura la verdad que quería ser comentarista nomás ya, incluso cuando me propusieron hace un par de años en una radio, les dije sí, no hay problema, pero como panelista y como comentarista de los partidos, le dije, ¿verdad? Y después ya me enteré, ¿verdad?, que algunos de los comentaristas de esa radio no quisieron que me acople al equipo. Incluso los que eran relatores no tuvieron problema. Y el jefe, que era el relator, fue justamente el que me quiso llevar. Y el segundo relator estaba emocionado de que íbamos a trabajar juntos, ¿verdad? O sea, no había ese celo. Y sin embargo, los comentaristas no quisieron, ¿verdad? No sé. No sé. Y cosa que yo me iba para comprarme, ni siquiera exigí que yo tengo que comentar tal partido, que tengo que relatar. Le dije, no quiero relatar más, aparte ustedes demasiado bien están. Le dije, sí, me quiero acoplar como panelista en los programas. Y por ahí, si les gusta, sí, quiero empezar a ser comentarista. No, ya no quiero relatar más. Le encantó la idea al capo. Pero a los comentaristas principales de esa radio no les gustó la idea. Después me dijo, no, lo que pasa es que vos estás muy fuerte con todo lo que decís en el canal y todo eso, y todo el mundo te quiere escuchar y vamos a... No, tranquilo, déjame nomás, entonces no quiero que haya problemas en el grupo de ustedes, hace años que están, casi nomás vamos a quedarnos. Vamos a hablar otro momento, casi nomás, no, yo no quiero que se descomponga el grupo y mata a decir yo voy a hacer el nuevo grupo. Y terminó ahí. Después que habíamos hablado otra vez, después ya no hablamos más. Pero así con el tema. Pero sí, la idea era, a esta altura yo quería ser comentarista y no sé, por ahí que Ayrton relate, pero Ayrton no quiere relatar, Ayrton quiere comentar. Entonces, bueno, vaya, tiempo está bien la mitad. No, está bien, cada uno defiende su puchero. Y aparte, todos los comentaristas de esa radio son muy buenos. Los relatores también, la radio como tal es muy buena. Así que no. Pero el jefe cuando eso quería que me acople al equipo. Y yo no tengo problema en acoplarme a un equipo. Lo que no me gusta es estar en un lugar donde no quieran que yo esté. Eso no. Prefiero nomás tranquilo. Te ahí la trabajo por suerte. Bueno, a ver. Hay algo que quería leerles, pero se me perdió. Bueno, creo que ya voy a ir cerrando por ahora. Ya vamos a reencontrarnos a las 14 horas. Muchas gracias por la sintonía. A las 14 vamos a hablar mucho más de la Copa Libertadores de América, del partido nacional de hoy, el partido trinitense de mañana y también los partidos de la Copa Sudamericana entre Luqueño Guaraní y Ameliano contra Olimpia. Que tengan todos feliz resto de jornada.